en Cristo, y ahora Pablo los saluda a ellos que estaban allí en Roma. Y no solo eso, el versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. O sea que había una iglesia en el hogar de Priscila y Aquila. Estamos hablando de iglesia y no piensan de que era que tenían un templo, ¿no? Era la iglesia en la casa. En ese tiempo, ustedes saben que los cristianos y la iglesia era perseguida, no era aceptada ni por los romanos ni por los judíos. Entonces, tenían que tener sus estudios bíblicos, se reunían en casas de familia y no iban a creer que eran 200, 300 personas, eran grupitos chiquititos. Así era la iglesia, a veces en el sótano de la casa para esconderse. Bueno, Aquila y Priscila y Aquila eh, tenían el estudio bíblico en su casa. Eh, y me encanta esta pareja porque donde quiera que ellos iban, abrían las puertas e invitaban a la gente a estudiar la palabra de Dios. Así que su casa aquí se había convertido en lugar de reuniones y evidentemente eran muy bien reconocidos. Y continúa diciendo, saludad. Ahora, vamos a ver aquí unos nombres que para las mamás embarazadas, para que vayan pensando en nombres. Epeneto, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, el primer creyente de la región. Acaya era una parte de Grecia, el norte de Grecia era. Ahora no estoy seguro si era el norte o el sur. El norte. Híjole. Gracias porque está aquí mi querido hermano Boni ayudándome siempre. Ahora, este Peneto es interesante porque es la única vez que su nombre es mencionado, pero tiene que haber sido una persona súper notable por lo que leemos y muy amado de Pablo. Digo que era una persona notable porque no debe haber sido nada fácil para él ser el primer convertido a Cristo en una región, en medio de una sociedad pagana como era la sociedad griega. Me imagino que este hombre sería la burla de sus familiares y amigos y vecinos, eh, al igual que muchos de nosotros. Simplemente con nuestro cambio de actitud, cuando recibimos al Señor, hace que los cristianos muchas veces seamos excluidos, rechazados, burlados. Epeneto se mantuvo firme en las cosas de Dios. Ustedes vieron a veces nuestros familiares como llegamos a un cumpleaños, ahí llegan los aleluya, guarden la cerveza, guarden, siempre burlándose de nosotros. Y nosotros queremos que nos inviten. No, no se crea. Simplemente un chiste, ¿ok? Los hermanos que vienen por primera vez decir, ¿y este qué le pasa? Ah, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No sé quién era esta María, eh, podría ser Alejandra, podría ser, no sé, Irmita, Anabela, Gina. Digo esos nombres porque la veo acá cerquita y le conozco los nombres, me acuerdo de los nombres. Pero obviamente eh, debería ser una hermana muy reconocida porque, fíjense, Pablo nunca había estado en Roma, pero sabía de las buenas obras de esta hermana de Roma, de María. Obviamente los hermanos que habían visitado Roma le habían contado a Pablo de lo servicial que era con ellos esta hermana María. Y mi pregunta es, los hermanos que vienen aquí de otros países a visitarnos, ¿se acordarán de nosotros? ¿Se acordarán de Juan allá que sirve?
de Salomón, de que son grandes servidores, de Abelito. ¿Estaremos sirviendo verdaderamente como debemos servir al Señor? Versículo 7, saludad, y tengo que ir lento con los nombres porque quiero pronunciarlos como se debe. Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, veo aquí Andrónico y a Junias. Y Andrónico parece nombre de hombre, ¿no? Masculino. Y Junias parece femenino. Para asegurarme y no meter la pata, me fui a los comentarios, fui a verlo cómo fue escrito en el original, y es Junias, pero está la aclaración, que era una mujer, nombre de mujer. Así que estos dos creyentes dice que fueron convertidos antes que Pablo, fueron antes de mí, dice en Cristo, y fueron sus compañeros de prisión. Quizás eran marido y mujer, así como Priscila y Aquila. Ahora, los detalles que se dan de ellos son interesantes porque nos revelan que Pablo tenía algunos familiares que también eran creyentes. ¿Notan? Mis parientes, dice. Y dice que eran muy estimados entre los apóstoles. Y otra cosa aquí, una de dos, o eran ellos mismos apóstoles de la iglesia, o que los apóstoles del Señor los apreciaban mucho. Están las dos creencias, pero muchos se inclinan por creer que ellos eran apóstoles de la iglesia. ¿Qué es el significado de apóstol? Bueno, es un enviado, un misionero de la iglesia. En este caso, puede que esta gente hayan sido misioneros de la iglesia. Versículo 8. Saludad a Amplias, en nombre masculino, ¿ok? Amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Estaquis. Jennifer, ¿escuchaste ese nombre? Pero, ¿saben? Me encanta el amor que Pablo sentía por estos hermanos en el Señor, siervos en Roma, que quizás ni siquiera los conocía personalmente. Ahora, leyendo esto, vino a mi mente las últimas recomendaciones de Jesús a sus discípulos, en San Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y también lo dicho por el apóstol Juan en 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pablo conocía a Dios y sentía ese amor especial por los hermanos en Cristo de la ciudad de Roma. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aparentemente este Apeles había pasado por grandes pruebas y tribulaciones y había sido, como dice aquí, aprobado como fiel, aprobado en Cristo. Y dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. No dice que salude a Aristóbulo. Este Aristóbulo era el nieto del rey Herodes el Grande. Pablo aquí saluda a los esclavos de la casa de Aristóbulo, los cuales ahora estaban sirviendo al verdadero amo, por supuesto. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. A Herodión era otro pariente, familiar de Pablo que vivía y servía en Roma. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y aquí también solamente saluda a los de la casa de Narciso.
a sus sirvientes. Narciso quizás era un orgulloso narcisista. No, no se crea. Ese Narciso es otro de la mitología griega. Saludada, ay, acá me encanta. Versículo 12. Saludada a Trifena y a Trifosa, serían hermanitas de la T, los cuales trabajan en el Señor, no, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otras hermanas aquí, Trifena, Trifosa y Pérsida, que eran muy trabajadoras para el Señor. Y saben, viendo los nombres de estas mujeres, me puse a mirar en la concordancia y es interesante la frase usada en el griego original para describir lo servicial que eran estas hermanas, donde dice trabajan. La palabra trabajan allí es copiao, la palabra griega copiao, la cual significa trabajan hasta el cansancio, hasta estar exhaustas. Ese es el significado de esa palabra. O sea que eran grandes hermanas del Señor, grandes siervas del Señor estas hermanas. Para que Pablo, sin conocerlas, escriba de ellas de esa manera. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saben que hay otro Rufo en la Biblia, y puede ser que sea el mismo Rufo. Eso está en San Marcos capítulo 15, que es el hijo de Simón de Cirene. ¿Recuerdan? El que fue obligado a cargar la cruz de Jesús. Algunos creen que este es el mismo Rufo. Y dice Rufo que Rufo era escogido en el Señor. O sea que era un hombre entregado al Señor y el Señor lo escogió. Un hombre que vivía una vida piadosa, un verdadero hombre de Dios. Dice, escogido en el Señor y a su madre y mía. Bueno, esta querida hermana era una madre para los siervos de Dios. Pablo la llama su madre. Yo creo que no la llama su madre literalmente, sino madre en el Señor. Quizás en muchas ocasiones ella había cuidado a Pablo como una madre cuida a su hijo. Quizás cuando Pablo necesitaba consuelo y el cuidado, la presencia, el amor y el consejo de una madre, Pablo iba a ver a la madre de Rufo y le pedía ayuda. ¿Cuántas madres viven tan cerca del Señor que cualquiera de nosotros acudiríamos a ellas en busca del consuelo, el amor y el consejo de una madre? Y yo le pido a Dios que tengamos muchas mujeres así en la iglesia, que podamos ir a ellas a pedir esa ayuda, a pedirles ese consuelo, a pedirle oración, a pedirle sabiduría. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Estos nombres como que desaparecieron yo no veo italianos que se llamen así. Giuseppe, se llaman los italianos ahora. Dice a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y todos notan son miembros de esa galería de la fama del Señor, los cuales no son conocidos o reconocidos, pero son muy apreciados por el Señor para ponerlos aquí. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Un ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Pablo dice, salúdense con un ósculo santo. Ahora, los italianos para saludarse son muy besucones, ustedes saben eso, ¿no?
Cuando saludas a los italianos, ellos para saludarse se dan muchos besos. Pablo dice a la iglesia de Roma que se bese, pero con cordura. Y es interesante para mí cómo en diferentes lugares tienen diferentes formas para saludarse. En mi caso personal, cuando vamos a México con mi familia, con mi esposa, me encanta la tradición del saludo que tiene en el rancho de mi esposa, en Jalisco. Tanto hombres como mujeres. Cuando los vas a saludar, primero te dan la mano, después un abrazo y luego nuevamente la mano. ¿Sabían eso? Sí saben. Al principio me costaba acostumbrarme a eso, pero ahora creo que la tengo, sí, ya la tengo. Ahora en mi tierra, cuando saludas a alguien, te ponen la cara para darte un beso, pero no solo un beso, también te ponen la otra mejilla, son 2 besos. En otros lugares solo te dan la mano para saludarte. Les aseguro que ahora que estamos viajando más y a diferentes lugares, he pasado cada verano con la cuestión del saludo, porque no sabes cómo van a reaccionar. A veces estrechas la mano para el abrazo y te viene, perdón, para dar la mano y te viene un abrazo. O vas para el abrazo y te dan un beso. Pablo aquí nos enseña cómo debemos saludarnos entre hermanos cristianos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ahora, notan que está hablando en general, ¿eh? No dice entre hermanas, o está diciendo hombres y hombres también. ¿Qué les pasa? Se asustan. Es lo que está diciendo. Claro, en este país hoy en día corres el riesgo de que si le das un beso a alguien te hagan un juicio. Así que tenemos que tener cuidado. Lo más seguro es que vayas con la mano y si te ponen la mejilla, bueno, das, ¿no? Beso en la mejilla. Mas os ruego, hermanos, versículo 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, dice Pablo, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado, apártense de ellos. Esta advertencia como que suena un poco extraña en un capítulo lleno de saludos, de besos, buenos deseos, pero Pablo conocía los peligros en las iglesias y quería advertirles a los santos. Desde luego que nosotros los cristianos debemos amarnos y perdonarnos unos a otros y usar la gracia de Dios con los demás. Pero se debe enfrentar los pecados en contra del cuerpo de la iglesia de acuerdo a la disciplina bíblica. Cuídense, dice Pablo, de las personas que causan divisiones. Hay gente que le encanta venir a la iglesia y encontrar los defectos de todos. A todos le encuentras defectos y ellos siempre tienen la solución para todo. No conocen a nadie a ustedes así. La mayoría son esos que conocemos como trotadores de iglesias. Andan de una iglesia a la otra, causando problemas y divisiones. Muchos hasta fueron corridos de otras iglesias por causa de causar problemas. Lo interesante es que estas personas son muy seductoras al hablar y saben cómo engañar a los ingenuos. Pero saben una cosa,
nosotros no somos ingenuos. Nosotros leemos y estudiamos las Escrituras y estamos preparados para ver a través de sus disfraces. A nosotros no nos engañan. Hemos tenido algunos así entre nosotros, y sí, a unos los hemos tratado con mano dura y con otros hemos usado la gracia de Dios con ellos, pero la mayoría al final se van solos. Pero no tenemos que dejarlos operar entre nosotros. Ese es un mal del cual el Señor nos quiere proteger. En algunas iglesias, este tipo de gente está entre los mismos que sirven y siempre están murmurando por algo que a ellos no les parece. Yo creo que, para serles honestos, yo creo que si uno no está contento donde está sirviendo, es mejor que busque otro lugar donde pueda estar contento. Dios no necesita ese tipo de ayuda. Pablo dice, versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Cristo Jesús, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo que está diciendo es que muchos de esos causan divisiones, lo hacen por su propio beneficio económico. Y tenemos que tener mucho cuidado hoy en día. Especialmente, hermanos y hermanas, con esos engañadores que vemos en la televisión cristiana, que siempre están pidiendo dinero para llevar el evangelio a todas partes, te dicen. Pero por otro lado, tú ves que ellos viven la gran vida, llena de lujos, placeres. Creo que es una obligación para el ministro, para el siervo de Dios, que vive del ministerio, vivir una vida simple. No creo que un ministro de Dios deba estar gastando dinero de manera extravagante. Grandes mansiones, aviones, jets. Creo en eso fervientemente, que uno debe vivir una vida simple. No solo creo en eso, sino que trato de practicarlo. Ahora, no crean de que yo soy rico, ustedes saben que no soy rico, pero Dios siempre nos ha bendecido con lo necesario. ¿Sí, mi amor? Ok. Escuchaste, ¿no? Gracias. Le agradezco a Dios por las bendiciones que nos ha dado, de verdad. Agradezco a Dios que mi familia y yo tenemos todo lo que necesitamos. Por lo tanto, me siento extremadamente rico. Compramos en La Arroz, compramos en TJ Maxx, compramos en... ¿Ya estás comprando en Target? ¿Ya hemos llegado a ese nivel? Ok. Creo que como ministro de Dios, como siervo de Jesús y ministro del Evangelio, es importante que viva de manera simple y no extravagante. No quiero ser acusado de ser uno de esos que está sirviendo a sus propios deseos y que no está realmente sirviendo al Señor Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esa es una buena regla, ¿no les parece? Ser sabio en las cosas que son buenas, pero ser tontos para lo malo. Uno escucha a la gente del mundo, la gente que no tiene a Jesús, los orgullosos que son ellos de tener la sabiduría del mundo, la sabiduría de la calle. Y saben una cosa, eso no es más que malicia de la calle, o malicia del mundo.
Y le voy a ser honesto, recuerdo cuando yo no era cristiano, antes de venir a Jesús, yo estaba súper orgulloso de conocer tanto la calle. Eso me hacía más sabio a mí, porque la calle te da sabiduría, así decía yo. Qué equivocado que estaba. Hoy estoy tan arrepentido de tener tanta calle que quisiera regresar a tener menos sabiduría de la calle y más sabiduría de Dios. Y les digo por qué. Porque como pastor, ahí tienes que dar consejería, viene la gente, te cuenta sus problemas y te pregunta, pastor, ¿qué tengo que hacer? Obviamente mi respuesta siempre tiene que ser bíblica. No tengo que dar mi parecer. Pero como tengo tanta calle, sale el chamuco a veces. Y a veces no sé si lo estoy diciendo con sabiduría de Dios. Claro, por eso es que, a ver qué dice la Biblia al respecto. Ya con eso, pero por dentro yo estoy pensando, mándala a freír churro a la persona que le está haciendo el mal ¿no? Ahora, otra cosa sí le voy a decir. Hay veces que sí tiene un beneficio tener sabiduría de la calle y reconocer a los sinvergüenzas. Muchas veces los cristianos somos tan inocentes que no tenemos no tenemos esa malicia para darnos cuenta de que nos están engañando. Y por eso la gente cree en tantas malas doctrinas y en tantas iglesias que le sacan dinero y le sacan dinero y le sacan dinero. Y eh, que si no tienes, no te sanas es porque no estás dando, o no tienes un auto nuevo porque no estás dando lo suficiente y todas esas cosas. Pero de cualquier manera, Pablo dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y saben, debemos orar y pedirle al Señor que nos haga sabios en lo concerniente a lo bueno e ingenuos en lo que concierne a lo que es malo. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará. ¿Por qué no tenemos que hacer los problemas? Porque dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Cristo Jesús sea con vosotros. O sea que Pablo en el versículo 19 dice que la obediencia de los hermanos en Roma había llegado a ser notoria a través de la iglesia de Cristo. La enseñanza era buena, eran amorosos, trabajadores para la obra de Dios, pero debían cuidarse de aquellos que se entremetían entre ellos para desviar a los hermanos más débiles. Sigan así, ignorantes para el mal y muy astutos para el bien. Y no se hagan problemas, por lo que dice el versículo 20, no se hagan problemas por los demás, que el Dios de paz se encargará de Satanás. La gracia de nuestro Señor Cristo Jesús sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Bueno, Timoteo sabemos era colaborador de Pablo e hijo en el Señor. Y los demás hermanos que estaban con Pablo, dice, saludan a los de Roma. Aparentemente, algunos de estos también eran familiares de Pablo, porque mire, Jasón y Sosípater, mis parientes. Versículo 22, acá hay otra cosa interesante. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio escribió esta carta para Pablo. ¿Recuerdan en la carta a los Gálatas? Pablo menciona que él la escribió con su propio puño